Vamos a ir viendo ahora lo que es la unidad 2, operaciones aritméticas. Como bien saben, las operaciones aritméticas son las uniones que van a tener los diferentes conjuntos, ¿no? Que hemos visto, los diferentes números van a ser, cómo van a ser relacionadas entre sí. Para eso vamos a clasificar las operaciones aritméticas en dos grupos, las directas y las indirectas. Las operaciones aritméticas directas son la suma, multiplicación y exponente. Las operaciones indirectas van a ser la resta, división y raíz. Vamos a ir detallando poco a poco cada una de estas con sus respectivas normas, leyes que van a tener. Empezamos entonces con la suma. La suma, como bien saben, es la representación de la agrupación de dos o más elementos. El símbolo que se utiliza es la cruz, que se conoce como más o positivo. Las partes de una suma van a ser los sumandos, los elementos que se están agrupando, en este caso el 2 y el 1. Y el resultado va a ser la suma, ¿no? Entonces está compuesta por esas partes. Va a tener diferentes propiedades, ¿no? O normas que tiene. La conmutativa hace referencia a que el orden de los sumandos, de los elementos que se van a agrupar, no va a alterar el resultado. Tenemos otra propiedad que es la uniformidad, que nos dice que la suma de varios números va a ser un valor único. ¿A qué hace referencia? Que si yo sumo unos dígitos me va a dar un resultado, pero no va a variar, me va a dar un solo valor. Si volvemos a la diapositiva anterior, por ejemplo, 2 más 1. El único valor resultante que voy a obtener es 3. A eso hace referencia la propiedad de la uniformidad. Tenemos después la propiedad asociativa, que nos dice que sumar varios números de forma independiente es lo mismo que ir sumando parte por parte, ¿no? A eso hace referencia la asociativa, que podemos ir haciendo pequeños grupos y sumar de a poco, en pocas palabras, en vez de hacer una suma continua de varios números. También nos indica después la propiedad disociativa, donde nos indica que la suma de varios números no se va a alterar si se descompone uno de sus valores. Por ejemplo, si yo les dijera sumar 4 más 1, el valor es 5. Pero si descompongo ese 4 en 2 y 2 y lo voy a sumar 2 más 2 más 1, va a tener el mismo valor, 5. Simplemente lo estoy seccionando, ¿no? Lo estoy dividiendo, lo estoy partiendo, por así decir. Pasamos entonces a otra operación que es la multiplicación, que va a consistir en sumar reiteradamente un mismo número, ¿no? A eso hace referencia la multiplicación. Sus partes son el multiplicando, el valor, el que se va a sumar, y el multiplicador, el que nos indica cuántas veces se va a sumar repetitivamente el anterior número. Y el resultado se lo conoce como producto. No se olviden entonces, multiplicando, multiplicador y producto. De la misma manera va a tener diferentes propiedades. Tenemos la propiedad conmutativa, de la misma manera que en la suma, que nos indica que el orden de sus factores no va a alterar el resultado, o en este caso el producto. La asociativa, que quiere decir que cuando se multiplica 3 o más factores, no importa el orden en el que multipliquemos, el resultado va a ser el mismo.
Tenemos después a continuación la identidad o el número neutro. Hace referencia al número 1, donde indica que cualquier valor o número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo valor. Pasamos a la propiedad distributiva. La suma de dos números multiplicados por un tercero es igual a la suma de cada uno por el tercer número, ¿no? Por separado. Como podemos ver aquí en el ejemplo directamente, tenemos 2 por 3 más 4. Va a ser lo mismo si anotamos 2 por 3 más 2 por 4. Como el nombre indica, es distributiva, o sea, este factor que está multiplicando se va a distribuir a cada uno de los elementos. Después tenemos la propiedad del cero, que nos indica que todo número que va a ser multiplicado por 0 va a ser siempre 0. Llegamos a la siguiente sección, que son los exponentes o potenciación. El exponente o una potencia va a ser una operación matemática que nos indica cuántas veces debemos multiplicar un mismo número. Va a estar conformado por dos partes, la base y el exponente. En este caso, la base es b y el exponente es n, el que nos va a indicar cuántas veces tiene que ser multiplicado la base por sí mismo. Dentro de los exponentes vamos a tener entonces sus leyes de la misma manera. No tienen que olvidarse estas leyes que vamos a ir aplicando a lo largo de las prácticas. Todo número o cantidad elevada a una potencia 0 o un exponente 0 es 1. Entonces, como pueden ver aquí, 2 elevado a 0 es 1. 3 elevado a 0, 1. 6 elevado a 0, 1. No importa qué número tengamos, siempre y cuando sea elevado a 0, su resultado es 1. Pasamos entonces a continuación, tenemos todo número o cantidad elevado a la primera potencia es simplemente la base. Por ejemplo, 2 elevado a 1, 1 es nuestra primera potencia, es igual a 2. 3 elevado a 1 es simplemente 3 y 6 elevado a 1 es simplemente 6. Pasamos entonces y tenemos que si la base es igual a 1, el resultado siempre va a ser 1. No importa cuántas veces haya sido o a qué potencia haya sido elevado. Por ejemplo, tenemos 1 elevado a 4. Nuestro resultado siempre va a ser 1. 1 elevado a 20, nuestro resultado igual siempre va a ser 1. No importa qué tan grande sea este exponente, siempre va a ser 1. Después, si la base va a ser mayor que 1, en cuanto mayor sea el exponente, mayor va a ser nuestro resultado. 2 elevado a 2 o 2 al cuadrado es igual a 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. Como pueden observar, mientras más grande sea el exponente, el resultado de la misma manera va a ser mayor. Por último, tenemos que si la base va a ser menor que 1, el resultado siempre va a ser menor. Entonces, en cuanto más grande sea nuestro exponente, menor va a ser el resultado, siempre y cuando la base sea menor que 1. Por ejemplo, 0,5 al cuadrado, 0,25. Como pueden ver, el exponente hace que estos decimales sean cada vez más
pequeños. Vamos a tener otras leyes o propiedades que son netamente para las operaciones, en este caso, para la multiplicación y división. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando tenemos multiplicación de dos potencias que tienen la misma base, sus exponentes o sus potencias se tienen que sumar. Como pueden observar aquí, Bn por Bm. Estamos multiplicando. Entonces simplemente se anota la base elevado a la suma de sus exponentes, n más m en este caso. 2 elevado al cubo por 2 elevado a 4 es la misma base, el mismo número, elevado a la suma de sus exponentes. 3 y 4, 3 más 4. A continuación tenemos el cociente de potencias. En otras palabras, la división de potencias cuando se tiene la misma base. Al dividir potencias de la misma base, lo que tenemos que hacer es restar los exponentes. Si pueden observar, tenemos Bn dividido entre Bm. Es la misma base, así que anotamos B elevado a n menos m. El numerador, o sea, el que está arriba menos el que está abajo. ¿No? 3 elevado a 4 dividido entre 3 elevado a 2. La base 3, 4 menos 2. Después tenemos la multiplicación de exponentes que se realiza cuando tenemos un exponente elevado a otro exponente o la potencia de otra potencia. Por ejemplo, tenemos 2 elevado al cubo, que a su vez está elevado al cuadrado. Lo que se hace es multiplicar estos exponentes que vamos a tener, ¿no? 3 y 2 tenemos que multiplicar. Y tenemos 2, nuestra base, elevado a 2 por 3, que sería 6 directamente, ¿no? Como nuestro resultado. Después vamos a tener lo que se conoce como el exponente negativo. El exponente negativo quiere decir que es la inversa de nuestro número. En otras palabras, 1 dividido entre nuestro valor con su exponente. ¿A qué hace referencia? Como pueden ver aquí en la imagen, b elevado a n negativo, ¿no? A menos n. Va a ser lo mismo decir que anotemos 1 sobre b elevado a n, ¿no? Como pueden ver, el símbolo ha cambiado. De esa manera se trabaja cuando tengamos exponentes negativos. Como podemos ver en nuestro primer ejemplo, tenemos 3 elevado a menos 2. Tenemos que anotarlo y lo anotamos como 1 dividido entre 3 elevado a 2, ¿no? Ahora con el signo positivo. En otras palabras, es como decir 1 sobre 3 por 3, 1 sobre 9 o 0.111. De la misma manera, aquí tenemos otros ejemplos. 2 elevado a la menos 4 es 1 sobre 2 elevado a 4, ¿no? Y su resultado final, 0.0625. De esa manera vamos a ir trabajando entonces cuando se tenga un exponente negativo. Va a ser simplemente la inversa del número. O en otras palabras, 1 dividido entre la base y su exponente, pero ahora como positivo. Pasamos a las operaciones aritméticas indirectas.
La primera operación aritmética indirecta es la resta o sustracción, que consiste en extraer una determinada cantidad de un grupo o la diferencia entre dos grupos correspondientes. Tenemos el minuendo, que va a ser el grupo base de donde se va a extraer números, y el sustraendo, que es la cantidad que se va a extraer. La diferencia va a ser el resultado. De la misma forma, tenemos ciertas propiedades que no se tienen que olvidar. La primera es la propiedad del sustraendo, que nos indica que al aumentar el valor del sustraendo, la diferencia va a disminuir. De la misma manera que si al disminuir el valor del sustraendo, su diferencia va a aumentar. ¿A qué hace referencia? Como pueden ver aquí, tenemos nuestro primer dígito, 6 menos 4, igual a 2. Si disminuimos el valor del sustraendo, como pueden observar, nuestro resultado, nuestra diferencia va a incrementarse. De la misma manera, a continuación, si incrementamos el valor del sustraendo, como pueden ver aquí, se ha incrementado a 5, la diferencia va a disminuir. Entonces, es proporcional al valor del sustraendo. Pasamos después al criterio de uniformidad, que nos dice que al variar proporcionalmente tanto al minuendo como al sustraendo, la diferencia se va a mantener. ¿A qué hace referencia eso? Que si yo aumento, ya sea sumar o multiplicar de alguna manera a los valores del minuendo y sustraendo, pero de forma igualitaria, a eso hace referencia proporcional, el valor va a ser el mismo. En este caso, a ambos miembros, tanto al minuendo como al sustraendo, estoy incrementando en 2, como pueden observar aquí, 8 más 2, y al sustraendo igual, que es 3, le estoy incrementando 2. La resta simple entre 8 menos 3 da 5. Pero cuando aumento proporcionalmente a ambos grupos, he aumentado 2 a cada uno, me da una suma de 10 menos 5. Y su resultado es 5. Como pueden observar, la diferencia es la misma. De la misma manera, esto va a suceder si en vez de sumar, yo habría restado en el valor de 2, ¿no? Pero a ambos miembros por igual, ¿no? Ese es nuestro criterio de uniformidad. Pasamos a nuestra siguiente operación, que es la división, que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido dentro de otro. O sea, en otras palabras, cuántos grupos puedo sacar de un mismo o de otro conjunto. Grupos igualitarios. Sus partes van a ser el dividendo, que es el conjunto principal, el divisor, que me indica cuántas veces o en cuántas partes tengo que fraccionarlo, el cociente, que es mi resultado, y el resto es el valor que sobraría si es que no es una división exacta. Igual vamos a tener criterios o 3 leyes básicas que tienen que irse memorizando. Tenemos la división entre 1. Cualquier número dividido entre 1, el resultado va a ser el mismo número, ¿no? 4 entre 1, 4. 12 entre 1, 12. Siempre. Tenemos después dividir el 0. Cualquier número que divida a 0, el resultado siempre es 0. 0 entre 5, 0 entre 12, 0 entre 100, 0 entre 1000. No importa, nuestro resultado va a ser 0. Después vamos a tener la división entre 0. Aquí tomen en cuenta la diferencia. División entre 0. Quiere decir que cualquier número dividido entre 0 va a ser un número infinito. O sea, si yo agarro 5 dividido entre 0, mi respuesta es infinita.
Si yo agarro 20 entre 0 es infinito, ¿no? A diferencia del anterior que era dividir el 0. Aquí el 0 va a estar en el divisor. No confundan esta parte, es lo mismo que si haces en cualquier calculadora. 0 dividido entre cualquier número les va a dar 0. Y cualquier número que ustedes intenten dividir entre 0 les va a salir infinito o error, dependiendo de la calculadora. Pasamos a la raíz. La raíz va a ser un valor que tiene que ser multiplicado por sí mismo para llegar a una cifra determinada. Tenemos las partes de la raíz que van a ser el índice, como pueden observar aquí, que nos indica cuántas veces se tendría que dividir, entre comillas, un número por sí mismo. Después tenemos el símbolo del radical. Vamos a ver aquí, es esta barra. El radicando, que es el número al cual yo deseo extraer su raíz. Y por último, nuestro resultado, que va a ser la raíz. Va a tener de la misma manera sus propias leyes que se van a ir interpretando. La primera nos indica cuando se multiplican dos raíces con el mismo radicando. Como pueden observar aquí en la imagen, tenemos multiplicación de dos raíces. Raíz m de a por raíz n de a. Su resultado va a ser la multiplicación de sus raíces. M, n, raíz m de n, ¿no? Y en la parte interna, si tuvieran exponentes diferentes, se suman sus exponentes, n más m. También tenemos después la raíz de otra raíz. Como pueden observar aquí, estamos sacando raíz cuarta de raíz cuadrada de 6. Lo que se hace es multiplicar los índices de las raíces. 4 por 2, se sobreentiende que cuando no hay un índice es 2, y su resultante es 8, raíz octava de 6. Pasamos a la siguiente propiedad que nos indica la división de raíces. Siempre y cuando tengan el mismo radicando, o sea, el mismo valor en esta sección, las raíces se van a multiplicar de la misma manera, como pueden observar. Raíz m sobre raíz n es como resultado raíz de m por n, con la diferencia que ahora se están restando sus exponentes, ¿no? La base, n menos m, ¿no? Está existiendo ahí una resta. En cambio, en el primer ejercicio teníamos una suma, ¿no? Cuando se multiplicaba, no se olviden esa parte. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Tenemos raíz cúbica de 3 sobre raíz cuarta de y. Lo que hacemos es multiplicar sus índices de las raíces, 3 por 4, 12. Raíz de del radicando, en este caso y, entre su resta, m menos n, ¿no? 4 menos 3. Y su resultante, en este caso, raíz 12 de y. Tenemos después, seguimos adelante, entonces la raíz de una raíz, ya les dije, corresponde a la multiplicación de sus índices. Raíz n multiplicado por raíz m de a. Y el último, cuando tenemos la raíz
de una multiplicación de un producto. Como pueden observar aquí, raíz m de a por b. Lo que podemos hacer es separar la raíz a cada miembro de la multiplicación. Raíz m de a por raíz m de b. ¿No? Podemos hacer esa propiedad. Por último, tenemos la raíz de una división, ¿no? La raíz de un cociente. De la misma manera que en el caso anterior, nuestra raíz se va a distribuir tanto al numerador como al denominador. Raíz m de a sobre b se va a dividir entre raíz m de a dividido entre raíz m de b, ¿no? Estamos separando esas dos partes. De la misma manera, en el ejemplo de abajo tenemos raíz cuadrada de 27 sobre 4. Se va a dividir en raíz cuadrada de 27 sobre raíz cuadrada de 4, ¿no? Estamos distribuyendo nuestra raíz. Después vamos a tener lo que es la notación exponencial de la raíz. En otras palabras, es otra forma de anotar las raíces. Tenemos raíz n de a elevado a m. Si lo anotamos como exponentes, sería como decir sería como decir a elevado a m elevado a 1 sobre m. Este 1 sobre m es nuestra raíz, lo que se puede ver en esta sección, es lo que lo estamos transformando. Una raíz entonces va a ser un exponente fraccionario. Y lo anotaríamos finalmente como a elevado a m sobre n. Pasamos a la siguiente sección. Si tenemos una raíz elevado a un exponente, lo podemos anotar de la siguiente manera. A elevado a 1 sobre n, ¿no? Que corresponde a nuestro índice. Ahí lo estamos anotando. Elevado a m, tal como indicaba aquí. Y va a ser como resultado a elevado a m sobre n. Lo vamos a ver de la forma inversa. 3 elevado a un medio. ¿Qué quiere decir? Va a ser 3, va a ser nuestra base, y un medio corresponde a nuestra raíz, en este caso a raíz cuadrada. Este denominador se va al índice, a esta sección, ¿no? Como es 2, se sobreentiende y no se lo anota. Y este exponente, este 1 de arriba, va a ir como exponente de radicando. Pero como es 1, se sobreentiende y no se lo anota. Pasamos entonces al siguiente ejemplo, raíz cúbica de 62 elevado al cuadrado. La forma exponencial de anotar esta raíz es 62 al cuadrado. Como se puede observar aquí, simplemente la parte interna. Y la raíz se lo anota como un exponente fraccionario, 1 sobre el índice, en este caso 3. Y tenemos un exponente de un exponente. Entonces lo que se hace es multiplicar. Y nos da como resultado 62 elevado a 2 tercios. De la misma manera, entonces, vamos a tener sus leyes, ¿no? Ya viendo las raíces como si fueran exponentes. La multiplicación de dos raíces o de dos exponentes fraccionarios que tengan la misma base, como pueden observar aquí, va a ser la suma de sus exponentes. A es igual a 1 sobre m más 1 sobre n. Otra forma de anotarlo sería como decir n más m sobre n por m, ¿no? Directamente, una forma de anotarlo.
De la misma manera vamos a tener la división de un exponente fraccionario. Se va a restar sus exponentes, pero vamos a hacer con su suma respectiva. A, radicando nuestra base común, el numerador 1 sobre m menos el denominador 1 sobre n. Y mi resultado va a ser a elevado a n menos m sobre m por n. No una forma de anotarlo. De la misma manera tenemos exponente fraccionario elevado a otro exponente fraccionario. A va a ser igual a la multiplicación de los exponentes igual. 1 por 1, 1, m por n, mn, ¿no? Directamente. Pasamos después a la multiplicación de dos números. Aquí no he reconocido el símbolo, pero es a por b elevado a 1 sobre m. Lo que se hace aquí es distribuir este exponente. Y se va a distribuir tanto a 1 sobre m por b 1 sobre m. Se está distribuyendo nuestro exponente. De la misma manera, en la división o cociente tenemos a sobre b y se va a distribuir este exponente fraccionario. A elevado a 1 sobre m dividido entre b elevado a 1 sobre m. De esa manera vamos a hacer lo que son nuestros exponentes fraccionarios. Hasta esta parte, muchachos, vamos a hacer una pequeña pausa. Muy bien, entonces vamos a ver lo que es la jerarquía de las operaciones y el uso de paréntesis. Como les iba mencionando, entonces, para poder resolver las expresiones aritméticas, tenemos que seguir una regla, una serie de reglas, por así decirlo, o pasos. Los 5 pasos o 5 reglas que se tienen que seguir es para efectuar un orden. Primero, lo que se tiene que hacer es realizar las operaciones que se encuentren dentro de los paréntesis, corchetes y llaves. Entonces, es lo primero que se tiene que resolver. Después se tiene que verificar o se tiene que calcular las potencias y raíces que existan en los ejercicios. Después de verificar las potencias, raíces o exponentes, en otras palabras, se tiene que efectuar las multiplicaciones y divisiones. Después de que se haya multiplicado y dividido, se realizan las sumas y restas. Y por último, si se tuviera dos elementos iguales, o sea, en la misma jerarquía, por ejemplo, dos sumas o una suma, una resta, una multiplicación y una división, lo que se hace es comenzar de izquierda a derecha. Ese es el orden en el que se tienen que resolver los ejercicios. Aquí nos indica después que el único operador que va a asociar, en otras palabras, o sea, que va a agrupar diferentes operaciones es el paréntesis, ¿no? El paréntesis también es uno que nos va a indicar qué procedimiento tenemos que hacer primero. Y cuando existan varios paréntesis, se tiene que resolver los paréntesis centrales primero. Para que se entienda mejor, vamos a ir haciendo una serie de ejemplos. Tenemos entonces aquí en este caso una operación, una serie de operaciones, como pueden observar. 3 por 2 menos 5 más 4 por 3 menos 8 más 5 por 2. Como pueden observar aquí, no nos está clasificando, directamente tenemos una serie de operaciones dadas. Para eso lo que se tiene que hacer es
resolver según la prioridad o las reglas. La primera regla nos decía buscar paréntesis. No tiene ningún paréntesis, entonces pasamos a la siguiente regla. Buscar exponentes, potencias o raíces. No tenemos potencia, exponente o raíz. Pasamos a la siguiente, entonces sería multiplicaciones o divisiones. En ese caso, sí tenemos multiplicaciones. 3 por 2, 4 por 3 y 5 por 2. Lo primero que realizamos entonces son estas multiplicaciones. 3 por 2, 6. 4 por 3, 12. 5 por 2, 10. ¿No? Y los elementos que quedaban en medio se mantienen. Menos 5, menos 5, menos 8 y menos 8, tal cual. Y por último, entonces, ahí volvemos a revisar. Seguimos con el orden. Paréntesis, exponentes, multiplicaciones. Como no hay ninguno de esos, pasamos a sumas y restas. Como tenemos diferentes sumas y restas, empezamos siempre de izquierda a derecha, nos indica. 6 menos 5, 1. Más 12, 13. Menos 8 me da 5. Más 10, 15. Entonces, de esa manera vamos a ir resolviendo los ejercicios. Pasamos al ejemplo número 2. De la misma manera, tenemos una serie de operaciones y vamos a ir ubicando según el orden de las reglas. Buscamos paréntesis, no hay. Exponentes, raíces tampoco tenemos, entonces procedemos con multiplicaciones y divisiones. Tenemos aquí 10 dividido entre 2, 5 por 3, 5 por 2, 4 por 2 y 16 dividido entre 4. Tenemos aquí ya entonces una serie de divisiones y operaciones. Como son de la misma jerarquía, están en el mismo nivel, empezamos de izquierda a derecha siempre. 10 dividido entre 2 me da 5. 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. 4 por 2, 8 y 16 dividido entre 4, 4. ¿No? Con los signos correspondientes que han quedado igual del resto de números. Una vez efectuado las multiplicaciones y divisiones, nos va a quedar de esta manera un ejercicio más sencillo, más corto. Y lo que tenemos que hacer a continuación es proceder con las sumas y restas de la misma manera de izquierda a derecha. Una vez que efectuemos estos ejercicios, nos va a dar como resultado final el 10. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Tenemos aquí otra vez una serie de operaciones y tenemos que ir resolviendo. Buscamos paréntesis, no tenemos ningún paréntesis. Entonces buscamos exponentes. Ahora sí, ya tenemos exponentes aquí. Como pueden ver, 2 elevado al cubo y 2 elevado al cuadrado junto con una multiplicación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es realizar los exponentes. Pese a que hay multiplicaciones, lo primero que nos dice es exponentes, por regla. Elevamos entonces estos exponentes. 2 elevado al cubo nos da 8. Los demás copiamos tal cual y llegamos a este exponente. 2 al cuadrado, 4. Una vez que ya hemos terminado de hacer las potencias, raíces, etcétera, seguimos con la multiplicación y divisiones. Como aquí hay varias multiplicaciones y divisiones, lo que se hace es ir de izquierda a derecha. 10 dividido entre 2, 5. 5 por 3, 15. 5 por 2, 10.
4 por 4, 16 y 16 dividido entre 4, 4. Una vez que hemos realizado esto, ahora simplemente es realizar la suma y resta correspondiente. Y de ahí obtenemos el valor final, que es 26. Pasamos al siguiente ejemplo, número 4, y empezamos a resolver. Ahora, aquí ya tenemos lo que son diferentes paréntesis. Entonces, los paréntesis nos indica que tenemos que dar prioridad a la parte interna. Entonces, tenemos que resolver, en otras palabras, lo que está dentro de los paréntesis primero. Podemos realizarlo de diferentes maneras, muchachos, en esta parte. Podemos realizarlo de manera horizontal, como hemos realizado aquí, o de forma vertical, ¿no? Depende de cómo puedan trabajar mejor ustedes. Voy a explicar de manera horizontal primero. Como pueden observar, estoy verificando los paréntesis y estoy buscando cuáles tienen mayor prioridad. En este caso, la mayor prioridad es nuestro exponente, perdón, 2 elevado al cubo. Y 2 elevado al cubo resuelvo, entonces me da 8 como prioridad. Después paso al siguiente paréntesis y he revisado, tengo una división. 16 dividido entre 4 me da 4. Paso al siguiente paréntesis, 5 por 2, 10. Y en el otro simplemente lo he copiado tal cual y tengo paréntesis y todos están con sumas o restas dentro de los paréntesis. Y lo que hago a continuación es efectuar las sumas o restas que están dentro de los paréntesis. Esa es una opción de resolverlo de forma horizontal, ¿no? Yendo paréntesis, un paréntesis a la vez. O otra forma de realizarlo es de forma vertical. ¿A qué me refiero? Como nos da prioridad, nos dice la regla que primero se tiene que resolver lo que está dentro del paréntesis, puedo eliminar uno por uno los paréntesis, ¿no? Pero solo la parte interna. Y podría resolverlo de esta manera. Empecemos con el primer paréntesis, tenemos 15 menos 4. Resuelvo entonces lo que está dentro primero. 15 menos 4 me da 11, ¿no? Directamente lo estoy resolviendo y lo estoy anotando al final. Pero un paréntesis a la vez. Paso al siguiente, más 3, se queda tal cual, más 3. Paso al siguiente paréntesis ahora, todo lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis tengo que resolver con sus jerarquías. Entonces, primero multiplico 5 por 2, 10. 12 menos 10 me da 2. Aquí es negativo porque fuera del paréntesis está nuestro signo negativo. Paso al siguiente paréntesis y tenemos 5 más 16 dividido entre 4. Entonces, nuestra prioridad primero es la división. 16 entre 4 me da 4, más 5, 9. ¿No? 9, directamente lo anoto. Y el signo es positivo, entonces se mantiene como positivo. Menos 5, que está fuera de los paréntesis, eso se copia tal cual. Y paso al siguiente, 10 menos 2 elevado al cubo. Lo primero que tengo que resolver en la parte interna es la potencia o exponente. 2 elevado a 3, 8. 10 menos 8 me da 2. ¿No? Positivo porque delante del paréntesis igual está con positivo. Y ahí simplemente tengo que resolver nuestras restas y sumas correspondientes. Paso al último ejemplo. En este caso, como pueden ver, ya tengo corchetes y paréntesis, ¿no? Ya tengo varios elementos. Cuando se encuentra de esta manera, tengo que resolver lo que está
más al centro, ¿no? Lo que les dije, cuando tengamos varios paréntesis, llaves, corchetes, etcétera, se tiene que resolver lo que está más al centro. ¿A qué me refiero con más al centro? La parte más interna de las llaves. Entonces vamos a ir resolviendo. De la misma manera, entonces busco cuál es la parte más interna. Estoy empezando del lado izquierdo. Tengo 15 menos, abro paréntesis, 2 al cubo menos 10 dividido entre 2, cierro paréntesis, cierro llave. Entonces, aquí tengo que resolver por prioridades. Primero el exponente. 2 al cubo me da 8. Luego realizo la división. 10 dividido entre 2, 5. Paso al siguiente. Tengo 5 más, abro paréntesis, 3 por 2 menos 4. Lo primero que tengo que realizar en este caso es la multiplicación. 3 por 2, 6 menos 4. Paso al último. Tengo aquí otro paréntesis y realizo la multiplicación. 2 por 3, 6. Ahora que ya he resuelto una parte, sigo con los ejercicios, sigo dentro del paréntesis, dentro de las llaves, en la parte más interna. En este caso, 8 menos 5 me da 3. Como el negativo está fuera del paréntesis, se mantiene como negativo. 15 menos 3. Multiplicado por, abro llave, 5 más 6 menos 4. 6 menos 4, 2. Y de esa manera se elimina ese paréntesis. Y por último, 8 menos 6 me da 2. De ahí estamos sacando. Una vez que tenemos de esa manera, ahora vuelvo a realizar lo que está dentro de las llaves ahora. 15 menos 3, 12. 5 más 2, 7. Menos 3 y menos 2 se anota tal cual. Y lo primero que se tiene que resolver es la multiplicación. 12 por 7, 84. Menos 3 más 2 y me da como resultado final 83. De esa manera entonces tienen que ir resolviendo las diferentes operaciones cuando se encuentren de forma lineal, o sea, varias operaciones diferentes. Tienen que seguir ese orden. No se olviden entonces, primero es llaves, paréntesis, corchetes, etcétera. Después siguen con exponentes, ¿no? O potencias raíces. El tercero va a ser multiplicaciones y divisiones. Después pasan al cuarto, sumas o restas. Y el último paso, en caso de que dos tengan la misma jerarquía, ya sea multiplicación y división, suma, resta, raíces y exponentes, se empieza a resolver de izquierda a derecha. Ese es el orden correcto para realizar las operaciones que se les pueda presentar.